Bueno, estamos otra vez contentos de estar aquí, como hablábamos con Paola Puerto, nuestra invitada de hoy, a estos encuentros para tejer otra vez la red de la vida, ¿cierto? La red de la amistad, de la cooperación. Dimos que estamos como país también en un momento de una mayor necesidad de mayores liderazgos de todos nosotros y de poder aportar un granito en esa construcción de educación, de ciudad, ¿cierto? De dar como unir estas experiencias que en América Latina para mí pues he empezado a admirar y que he tenido como coqueteos con cada una de las personas que he invitado, como entrar como a sacar a bailar a la otra persona, ¿cierto? Es un juego de seducción, decía un amigo también, como que esto de conversar así, no como con el formato tan tradicional a veces de una entrevista, de unas preguntas, sino como de actualizar con el otro, de volver a usar estos medios, como le decía yo ahorita, Pau, de otras maneras, de un nuevo nacimiento como del Internet y de lo que tiene que ver con la inteligencia colectiva, ya no solamente buscando, bajando información, sino como profundizando en una construcción de una nueva institucionalidad que llama mucho la atención, que en nuestro país y en nuestros contextos, pues queremos como ver más florecer y unirnos en estas iniciativas de cambio, de transformación ambiental, cultural, artística, poética, filosófica, y ha sido bello el encuentro de muchas personas. Y lo más bonito es que también van quedando como unos documentos históricos que las personas y quedan abiertos para la consulta, para que profundicen en cada una de estas semillas de este gran bosque tan bonito que está floreciendo y se está regenerando. Entonces, bueno, este ya es como el capítulo, ya vamos por el 20 y algo, y bueno, Pau, muy chévere tu participación, volverte a ver, volvernos a encontrar. Con Pau nos hemos encontrado en algunos espacios acá en el barrio Teusaquillo, con Sembrando Barrio, muy interesados también en el asunto de las semillas, de las acciones también artísticas y ambientales en los territorios, y ha sido muy, muy bonito la experiencia que hemos construido y que hace parte también de las ganas de invitarte acá a conversar para que compartamos como esas experiencias que se han hecho y también para escucharte también, pero antes de entrar a ese presente, muy chévere poder hablar también de dónde venimos y de cómo ha sido nuestra experiencia de formación y de encuentro con otras personas o de otras maneras de ser con otros colectivos que pueda ser interesante. Quiere decir los grupos, los colectivos, de donde venimos, porque una cosa linda que hemos visto en los programas es que en esa totalidad que cada uno de nosotros es, pues envuelven una cantidad de aspectos, relaciones, amistades, territorios, Mm. proyectos que lo nutren a uno en su formación política y ciudadana. Entonces, para mostrar ese código fuente, ese ADN, digámoslo, de cada uno, pues bonito, te invito a esa reconstrucción de cómo ha sido como esta experiencia de aprendizaje desde que naciste, desde el útero hasta nuestros días. Bienvenida, Pau. Wow, gracias, Andrew. Eh, Muy contenta de estar aquí, muy alegre y agradecida por la invitación. Estos espacios de conversación se hacen necesarios, pues siempre, pero pues en este proceso de reconstrucción, transformación y pensamiento humano en el que andamos ahora en Colombia y en el mundo, los considero súper importantes y valiosos. Y también pues agradecer a estos medios que nos permiten, pese a los lugares en los que nos encontremos, encontrarnos, ¿no? Como decías ahorita, con esas nuevas tecnologías también. Y esa invitación que me haces me llegó muy profundo, me llegó muy al alma, de ese llegar a reconstruir esa memoria de qué es lo que me ha formado, por así decirlo. Y creo que tienes toda la razón, hay todo un bagaje. Yo creo que mi mayor proceso de formación ha sido la vida, el tejer socialmente, el sembrarme en un barrio y reconstruir tejidos y generar propuestas, y también de generar propuestas o hacer propuestas muy al interior. Tuve la oportunidad y la gran fortuna de estudiar en un colegio que me brindó una posibilidad enorme de vivir una experiencia pedagógica, se puede decir, diferente, alternativa. Yo estudié en la EPE, tuve la fortuna de estudiar allá 10 años, y en que en ese momento no lo sabía, con el paso del tiempo me di cuenta de que el proceso educativo tiene mucho que ver en el que uno se forme. Creo que las libertades van más allá de sujetas a hacer lo que uno quiera, sino a tener responsabilidad de qué es lo que quieres hacer y cómo lo vas a hacer sin pasar por encima de otras personas.
Mm. Y digamos que de ahí surge un cultivo por el cuidado y el amor por la naturaleza, por el entorno en el que estoy, por poder recibir una clase de literatura debajo de un árbol, analizar un libro con tus compañeros, pero al mismo tiempo poder realizar prácticas deportivas sin que esté sujeto a, si eres niño o niña, me encantaba el micro y nunca fue una dificultad para eso. Poderte sentar a dialogar con maestros y maestras, eh, así uno contradiga cosas, pero pues con una postura no de autoritario del respeto por el miedo, sino del diálogo y generar argumentos por el cual. Ya de allí empiezo a introducirme en la dimensión artística, por así decirlo, por la influencia materna, por dificultad, o más bien por dificultad, no sino por circunstancias diversas, no ingreso a la universidad de una, sino que me dedico a ser una artista empírica. Entonces aprendo cerámica, monto taller de cerámica, empiezo a generar un taller de investigación con otros compañeros y compañeras, y ahí empieza a dibujarse un primer tejido sin que lo supiera, nuevamente de construcción social con personas afines. Ese paso y un acompañamiento también desde la literatura, nuevamente influencia por mi madre, me abre una posibilidad de empezar a introducirme en el camino de la pedagogía, pero ya no recibiéndola, sino dándola. Eso fue algo que me cambió un poco la vida, como que descubrí una vocación docente en el hacer. Para mí fue muy sorpresivo encontrarme en un escenario en donde me podía encontrar con niños y niñas de primera infancia. Básicamente ese fue como el camino que tomé durante bastantes años, en donde el arte y la literatura se convirtieron en elementos detonantes para generar procesos de aprendizaje muy salidos del cuaderno, por así decirlo, ¿sí? Muy salidos de la norma, de la cartilla, del no te salgas de la línea. Ese fue un proceso muy bonito y digamos que ahí me empecé a formar como ser humano que presta un servicio, por así decirlo, ¿no? Como que algo que me apasionaba hacer, como Mm. leer cuentos, como crear piezas plásticas, dibujos, cerámica y demás, podía servir como un canal de aprendizaje en la formación de niños. Eh, digamos que mis bases pedagógicas se fueron forjando en el mismo camino, teniendo como esa maestra la madre. Ese camino fue muy importante. Ya unos años después eh, surgió una propuesta muy bonita, que también fue muy sorpresiva, de poder hacer formación con docentes, con maestros y Mm. maestras, jardines. Y la iniciativa era ayudarles a fortalecer procesos pedagógicos y metodológicos desde el arte y la literatura. Fue muy interesante. Y fue más interesante aún cuando iba descubriendo que habían maestras y maestros que estaban ahí por voluntad, por vocación, por deseo, y aquellos que no. Y en dónde está puesta la responsabilidad de esa persona guía que tiene el cuidado de la formación de sus seres a los niños. Entonces habían encuentros y habían desencuentros. Y la propuesta básicamente, o el ejercicio de acompañamiento que estaba haciendo, mi propuesta personal era propiciar espacios de exploración en los niños de primera infancia, de exploración Sí. material, ¿sí? Más allá de lo intelectual, más allá de que se aprendan números, vocales, palabras, ¿cómo les podemos propiciar escenarios sensoriales dirigidos desde el arte, principalmente, para que ellos empiecen a hacer conexiones, emociones, y más allá de su desarrollo nuevamente cognitivo o intelectual, es su desarrollo social, afectivo, motriz, pero desde el disfrute. Fue una experiencia muy, muy, muy interesante. Mm. Recuerdo una en particular que empezó dije, bueno, vamos a hacer como una experiencia con las imágenes, entonces me llevé varios impresos de cuadros de pintores, de Monet, de Gauguin, bueno, y los pusimos en su salón de clase, a la altura de ellos, no más alto, sino a la altura y más bajo para que ellos exploraran, miraran. Y Mm. luego de allí partimos vamos a pintar libremente. Entonces empapelamos el salón, claro, las profes estaban muy preocupadas porque eran niños de pañal de 2 años. Les dije, hagamos la experiencia a ver qué pasa. Entonces, listo, motivadas dijeron, listo, hagámosle, empapelamos el salón, papeles, papel craft, y empezamos a darles pintura, claro, vinilo, no tóxico. Me acuerdo que para esa jornada no alcancé a llevar a mi hijo al jardín, entonces me lo llevé también parte de la experiencia. Y estos niños empiezan a sentir cosas que lo transmiten desde sus miradas, ¿no? Entonces cogen la pintura,
y la explayan en el papel, pero al mismo tiempo se dan cuenta que genera una sensación, y al mismo tiempo se dan cuenta que cuando se la ponen a su compañero en el cuerpo genera otra textura y otro color, y bueno. Hay toda una exploración que si uno la empieza a analizar, y ya hablando con las profes, trascendemos el escenario de la construcción social, del relacionamiento con el otro, con la otra, del vínculo afectivo, del cuidado, del desarrollo creativo, ¿no? De qué herramientas les doy a estos niños y niñas para que descubran sus talentos, que es algo que últimamente me ha llamado mucho la atención, la educación al servicio de descubrir el talento que cada ser humano tiene adentro para que de allí pueda realizarlo en su vida y ser feliz desde lo que le ama y le apasiona, porque otras de las cosas cuando decía desencuentros es porque a veces esas conductas tan rígidas generan es como un camino en donde si no se comportan de cierta forma, si no siguen la línea que está escrita en el cuaderno, empiezan a surgir etiquetas, empiezan a surgir como descripción de comportamientos de él no es, o si es, o es insoportable, o es, en fin. ¿Cómo podemos descubrir esas otras habilidades en los niños? Digamos que ese proceso fue muy importante y muy significativo para mí en la vida. ¿Sí? Ahí hice un salto en donde dije, bueno, me encantaría quizás ya más que seguir trabajando con primera infancia, es que tal si me muevo un poquito a los profes, de las profes. Si a mí me funciona, si muchos han encontrado y han manifestado que suceden cosas muy interesantes en su salón, ¿qué tal si trabajamos por ahí? Y eso me movilizó mucho, fui muy comprometida en su tiempo. Ya en este momento estoy un poquito distanciada de la docencia, tanto para niños y como profes, porque en ese tránsito empiezo a encontrarme con otras cosas que siento que también me apasiona y es el trabajo con la comunidad. Aquí continuamos con los escenarios. Tuve la posibilidad de construimos una fundación con una amiga y hicimos procesos desde el arte y el medio ambiente con poblaciones vulnerables, tanto distrital como nacional. Y ahí encontraba yo como algo me hace muy feliz de trabajar con las demás personas, de construir, de hacer ideas, de proporcionar cambios, algo me hace muy feliz. Tuve la fortuna de llegar al barrio Armenia, ¿no? Creo que el mundo lo pone a uno, el universo, en el lugar y en el momento en donde tienes que estar. Y ahí sucedió también un clic como de encuentro con personas muy importante y muy significativo. Creo que tuve la fortuna, no sé qué tantas personas tienen esa posibilidad y me siento muy agradecida de poder haberme dedicado unos 2 años a trabajar en el barrio en el que vivía, ¿no? Que pensaba como, bueno, si he hecho proyectos fuera de la ciudad, en otros lugares de Bogotá, a nivel nacional, ¿qué pasaría si me dedicara a trabajar en el lugar en donde vivo? Afortunadamente se me dio la posibilidad y creo que el aprendizaje en calle, por así decirlo, en la transformación del espacio, en el cuidado del entorno que habitas, en el relacionamiento con las personas, entendiendo también que hay una diferencia de edades enorme, ¿no? Eso me pareció también muy lindo. Creo que para la vida ha sido un proceso de formación humano. Darte cuenta que puedes generar espacios, por ejemplo, en el parque construimos la huerta, empezamos de residuos, pero también estaba Circuito Armenia, que generaba todo un tejido social, cultural, artístico, que sigue, ¿no? Y que está ahí presente, dándonos la oportunidad de entender, o bueno, ya muy personalmente, de que cuando le queremos meter ganas a hacer transformaciones, podemos hacerlo desde ese núcleo chiquito en el que nos encontramos, y que podemos también sostener, y de ahí empiezan a regarse las semillas, como estaba diciendo, ¿no? Como que esos espacios cuando se accionan con el corazón y con la complicidad y la conspiración, inspiran. Y es, creo que algo lo que necesita mucho el ser humano ahora, ¿no? Esa inspiración, Claro. ese empuje, esa motivación y el sentirnos, o el más bien reconocernos posibilitadores de historias cuando nos reconocemos en los demás. Me Formamos parece, en me ese parece eso muy, muy chévere lo que estás contando, porque pues parte de mi experiencia también ha sido en la parte del arte y de la educación infantil y la verdad lo que he aprendido es como volverse uno un poquito como más niño también, más juguetón en la vida,
más tomársela más así, porque una vida así pues es una vida que está llena de emoción, porque siempre tú no sabes lo que vas a pasar, donde vas a estar dispuesto a sorprenderte a ti mismo, no te vas como que cada paso que damos siendo niños es un espacio como que se abre que es como de mucha libertad y esa es la libertad la que estamos buscando también construir porque sabemos que si hay libertad pues hay creatividad, hay confianza, hay como gozo, que es algo muy importante en estos tiempos que son difíciles como tratar de alimentar también ese tejido de vida, ¿cierto? Que siempre ha estado ahí, sino que vuelve la necesidad una vez de recordarlo, de volverlo a integrar y de también que muchas más personas que ven estos programas como puedan ir encontrando como ese propósito profundo de trabajo y de construcción colectiva, que es una de las cosas que a mí más me motivan en este momento y es como el maestro es un constructor de historia, ¿cierto? Entonces, como vamos a poner los nuevos documentos históricos, las nuevas bibliografías, que son como si fuera un hongo en cada territorio y todas esas plantas se están comunicando por debajo y por encima. Y es muy bonito porque en ese ejercicio de construcción de comunidad se ha aprendido muchas cosas también muy chéveres y es poder uno sentarse, lo que tú decías, como espacios más en familia, siempre veía mucho como el espacio de la calle, como un espacio donde que es como incluye al niño, al viejo, a la persona habitante de calle, y como que se crea un clima que realmente pues es en pro de la educación. Normalmente cuando uno está metido mucho en educación, se habla mucho de los temas muy tradicionales de la pedagogía, el profesor, la escuela, el currículo, pero siento yo que ese evangelio ya se ha agotado, sabiendo pues con las problemáticas que tenemos, las necesidades históricas, tenemos que empezar es a hablar de todo lo que está alrededor de la educación, sobre los barrios, sobre los espacios públicos, sobre estas iniciativas que serían como los temas para el aprendizaje social, porque pues ya se han vivido, han demostrado que son ricos y maravilloso participar, además de hacer las cosas individual y con su pareja y su familia, como que tratar ir un poquito más allá de lo que tú decías, como hacer algo con el otro, con el pero sin una de las cosas que he visto también en estos proyectos que a veces son muy poderosos, pero cuando se quiere avanzar y se pone el proyecto como lo prioritario y no como la amistad, la conexión, como que esos proyectos se van agotando. Entonces la gente vuelve otra vez a querer estar más en el mundo interior, tener un espacio más porque se desaparece el individuo en esa comunidad. Entonces, lo digo porque muchas personas que he invitado han contado que también tienen ese espíritu comunitario, pero que llega un momento de la vida y que parece que vivimos también en ciclos donde también buscamos recogernos y otra vez volver a estar afuera y volver a estar adentro. Y eso es lo bonito, lo mismo lo siento con lo rural y lo urbano, ir y volver, porque nos damos cuenta de que necesitamos ese aprendizaje lo aprendí mucho en Manizales. Imagínate que Manizales es sobre una montaña y uno Sí. camina de un lado para otro y tú como al filo de una montaña y la recorre. También pues puede bajar, pero pues la ciudad está construida. Y era muy bonito porque en Manizales nosotros no teníamos casi que buscarnos para encontrarnos, como decía Cortázar, sino que uno se topaba con cualquier persona en la esquina. Entonces, volver otra vez a ver esos espacios de encuentro, de amistad, pues nos exigen una mirada como hacia lo urbano, cómo podríamos diseñar las ciudades y solo como encontrarnos a hablar de esto, pues eso sería ya parte dentro de las posibilidades educativas que están pues nuestros hijos y los nietos de nuestros nietos, como queriendo estos espacios, requieren lo que tú decías, la sensorialidad, requieren un poquito de jugar, porque si todo es muy información o mucha espacios muy rígidos, pues el niño se va aburriendo y ya pues, van a desaparecer un poco como esos espacios porque no son tan atractivos para los niños. Entonces, como que en este proyecto de educación que estamos como construyendo entre todos en estas conversaciones, es mirar la perlita del otro y como honrarle al otro lo que trae como para el sancocho. Y yo creo que si cada uno trae su cosita, hay alimento y una abundancia de creatividad y de belleza y de solidaridad en los territorios hermosas y que sería como las nuevas noticias que habría que contarle a nuestros niños, no las mismas noticias que a veces están muy desgastados, como que nos llevan a una condición energética de nuestro cuerpo más como impotente y debilitado, sino como mostrarles que pues sí, hay incertidumbre, pero por lo menos estamos Hay juntos, estamos posibilidad. unidos. Sí, de acuerdo. Mira que eso que mencionas lo relaciono, volvamos un poco al punto de origen de las comunidades indígenas. Mm.
Generalmente están todos en el mismo espacio, en la misma comunidad. A veces las mujeres se comparten los hijos para crianza porque la otra tiene que ir a cosechar o bueno. Creo que una de las enseñanzas que me dejó en ese momento ese compartir de una manera tan estrecha con el barrio Mm, es que no necesitamos decirle al niño o a la niña, vamos a hacer con el otro, sino sencillamente sucede. Sí, ujú. entonces me acuerdo, por ejemplo, un ejemplo es, Sarita tenía un concierto, Sara Merchant, ¿no? Oye, Pau, es que tengo un concierto y no sé con quién dejarlo, entonces, déjame a Antoine. Entonces se quedaban Antoine con Adán en mi casa y pasábamos la noche y ya el otro día llegaban, desayuno, ¿verdad? O venga, es que vamos a hacer unas onces en la casa de Adri para hablar sobre la Junta de Acción Comunal. ¿Qué puede hacer la Junta de Acción Comunal? Y ellos empiezan a participar, o sea, ya empiezan a ser ciudadanos partícipes sin que tenga que haber un libreto, sin que tenga que haber una norma, ¿sí? No, venga, es que a mí no me parece que ese señor, ellos ya empiezan a aportar. ¿Sí? Otro suceso que sucedió, valga la redundancia, que fue increíble Mm, para un diciembre del 2018, fue que dijimos, hagamos un encuentro de olla en la calle, celebremos una novena en la calle. No llegamos a pensar que fuera a tener tanta acogida. Llegaron como unas 150 personas. mm, Se hicieron 2 ollas de sancocho, uno vegetariano y uno de gallina. Las personas llegaban con su plato, con su cuchara. Me acuerdo que en ese momento se presentó la batucada, estaba Casaeno. Nos dieron las 12, 1 de la mañana, en la calle llegó la policía, venga, tome su plato de sancocho, o sea, como en los 90, ¿me entiendes? Y lo que pasaba, ese encuentro, esa interacción con las personas era increíble. La misma gente decía, se siente, llegaban de claro. otros barrios, entonces me siento en familia. ¿Y qué hacíamos los que teníamos hijos? Nos turnábamos. Si cada media hora o cada 40, listo, te toca a ti, pero ese te toca a ti es echarles una mirada porque también está la manada. Y ahí Claro, volvemos también como un poco a ese instinto, sí, animal, donde la manada se protege, claro. se educa, se forma, habían niños no todos de la misma edad, entonces ya empiezan a haber encuentros más enriquecedores. Uno lo que hace como adulto es media, ¿no? Mm, Hasta donde sí no haya una agresión, no haya algo que irrespete o pase por encima del corazón del otro, claro. pero el juego está allí implícito en su complicidad. Y el adulto también, ¿no? En propiciarse esos espacios de gozo, de habitar el lugar en el que vivo de una manera respetuosa, pero al mismo tiempo significativa. Y creo que espacios como esos nos brindan la posibilidad de reconocer el poder que tiene, lo poderoso Mm, que podemos llegar a ser cuando nos creemos partícipes y constructores. ¿Sí? Y creo que un poco es lo que está pasando también ahora en Colombia, ¿no? mm, Que a raíz de todo lo que pasó el año pasado, por ejemplo, he tenido la posibilidad de percibir que hay muchos procesos comunitarios de base en barrios que están fortalecidos, ¿sí? Y eso ya empieza a generar como unas nuevas ciudadanías, una nueva participación, procesos de barrio que están construyendo, están creando su alimento progresivamente, pero que tienen su ejercicio de hacer su huerta y cuidarla y ya han mm. cosechado y son cosas muy revolucionarias. Yo digo, no como, wow, la revolución se está sucediendo de verdad en los mismos territorios y qué bonito que la gente se esté sintiendo poderosa al unirse, ¿no? Poderosa no en el sentido de la lucha y de la, no, sino de ese poder hacer cosas. Sí, hace poquito hablaba con un chico que tiene un proyecto en una casa, ocupan los Laches y tienen un proyecto de radio, tienen unos proyectos para con los niños, han pasado ya varios niños y han formado como en espacios que los mismos jóvenes han sostenido, ocupando un espacio y creando cultura y arte para los Ujú. niños. Se van volviendo como multiplicadores de eso, porque como lo vivieron, lo experimentaron, crearon cosas. Tienen un proyecto que se llama Vox Populi, no sé si lo has escuchado. Sí, Eso, los chicos de sí. Voz Populi, pues por ahí estuve hablando con ellos, yo decía qué bacano todos esos proyectos, y después uno habla con ellos y ellos están enlazados con otra gente en Voz y otros que están acá, y en últimas es una red que se da Ujú, apoyo, se comparten herramientas, se crean también sinergias para hacer pues sus proyectos, ojo al sancocho, y ujú, ellos entre ujú. todos son como los mismos, pues cierto, el golpe de barrio Yambosa, unos proyectos comunitarios que se han mantenido y también yo he querido también invitarlos. Viene un pelado pronto a estas conversaciones a contarnos como su experiencia de vida
en la educación popular comunitaria de base, donde fue sostenida por jóvenes, unos procesos que Ajá. no es como el profesor, sino que es como el barrio haciendo hip hop, haciendo murales colectivos, y bueno, eso ha sido también como que algo que quiero también en estos programas como resaltar para que ir creando esos nuevos mapas de las ciudades, no solo el mapa de los barrios, sino también poder tener que creo que eso también ha sido algo que cuando estaban haciendo lo del circuito de Armenia se hacía un poco, ¿cierto, Pau? Que era como crear, como invitar a otras redes de trabajo colectivo y de arte para hacer acciones en los territorios. Mm, Sí, 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 de acuerdo. El tejido sigue ahí presente, se sigue sosteniendo. Y la invitación era, en principio, pues todo surge por querer visibilizar el potencial que hay en el barrio artístico. mm, Pero empieza a coger tanta fuerza que, venga, si este escenario funciona, pues ¿por qué no invitamos a personas de otros barrios? Y ah, así fue. Y ha sido muy interesante, muy enriquecedor cómo confluyen en un mismo escenario, pues tantas cosas diferentes que lo que hacen es de nuevo construir, ¿sí? mm, Y articular procesos que tienen como un mismo sentido, ¿no? De expresión, de transformación. Otra de las cosas ahí como muy potentes que empezaron a suceder en el barrio, en el 2018 se recoge la idea de sembrar en los andenes, ¿no? Ya en algunas personas en años anteriores, en el 2015, 2016, decidieron, no, pues necesitamos una jardinera en el andén para empezar a embellecer nuestro espacio, a raíz de algo que empieza a suceder en el barrio que aún no se ha podido mitigar del todo, pero digamos que hay un sentido de presión un poco más arraigado y se disminuye, y es el tema de las basuras y la habitabilidad de calle, ¿sí? Por lo que se encuentra en una zona como tan expuesta, ¿no? En plena Caracas con 26, tiene una incidencia de habitabilidad de calle, y eso hace que, o es pues lo que se identificó en su momento, que cuando se saca la basura, se empieza a regar porque la abren más. mm, Entonces, una de las cosas que se identificó es, bueno, y si empezamos a embellecer el espacio, a propiciar un espacio lindo, una atmósfera de tranquilidad, dice un compañero que se llama Francisco Pinzón, también del circuito. Y así empiezan a hacer, esto hace en 2015, 2016, y en 2018 se forma el grupo de siembra. Entonces, éramos varias personas, más o menos conformadas como por 20 personas, que nos reuníamos mensualmente a acordar el punto de la siembra. Habían diferentes reglas que se habían establecido, como que en el lugar que se vaya a hacer la siembra tiene que haber un doliente, que es la persona que vive al frente, entonces mm, tiene que cuidarla, pero pues no es una obligación, sino que la idea es que es un compromiso asumido de manera voluntaria y querida. Pues esto sucede en el transcurso de todo el año 2018 de manera autogestionada, mm, poniendo dinero, provocando el espacio, eran jornadas largas, no sé, 8 de la mañana, 7 de la noche, rompiendo el cemento. mm. Así, literalmente rompiendo cemento, pedimos permiso, no, pues que pedir permiso si aquí nos da el año. Además, no estamos haciendo nada malo, estamos embelleciendo la ciudad, Mm, devolviéndole el paisajismo, como si eso tiene un término legal, porque es que eso es lo chévere también cuando hay tantas disciplinas, si empiezan a acabar todas las piezas de rompecabezas. El mm, paisaje, o no me acuerdo, algo así como inmobiliario, o sea, cada espacio de andén tiene por derecho una zona verde, una franja verde, que había sido arrebatada al barrio anterior. Pues esto fue un boom, llegaban personas de todos los barrios, una vez tuvimos una jornada con 100 personas, y hay un espacio en particular que se bautizó el Rincón, el Umbral de la Reconciliación, que fue, haz de cuentas, una esquina que colinda con la calle 26, pero es una vía cerrada, o sea, se ve una plazoleta. Ese espacio quedó así, porque cuando iban a construir Transmilenio, quitaron dos edificios para construir un puente, y después de que los quitaron, se dieron cuenta que al otro lado estaba el cementerio, entonces no podían hacer el puente. mm, Pero el espacio quedó así. Y ese espacio se convirtió en un lugar de miedo porque, eh, y de inseguridad, porque propiciaba el lugar para que se quedaran algunas personas habitantes de calle, temas de consumo, a veces delincuencia. Bueno, el caso es que poco a poco se fue recuperando ese espacio. Decidimos sembrar ahí, intervenirlo artísticamente, y mucha gente del barrio empezó a participar. También están los que no están tan de acuerdo, ¿no? Que eso siempre pasa, a los que les gusta, a los que no les gusta. Pero esa reivindicación y el cuidado por los espacios, cuando sucede de nuevo de manera colectiva, genera en la memoria algo muy significativo del poder de transformación que se tiene,
¿sí? Y ese ejercicio de la siembra fue como una reparación simbólica, una sanación simbólica también, Mm, de cómo le podemos devolver a un lugar que estaba marcado por el miedo o la inseguridad un poco de tranquilidad y de belleza, ¿no? Como una oportunidad más de ser, del descuido que posiblemente surgió. Y eso, creo que eso fue un ejercicio muy constructivo, muy enriquecedor. A mí me dejó como experiencias muy emocionantes, ¿no? Ver a las personas reunir el dinero. Te mm, digo, o sea, estábamos a reunir 800.000 pesos a punta de vaca, porque tocaba comprar la comida, las plantas, la mm. tierra, alquilar la maquinaria, porque pues tocaba con sierra y esta cosa que suena durísimo. En fin, un trabajo muy, muy bonito. Eh, que de nuevo permite como la posibilidad de seguirnos educando en esa incidencia de ciudad, ¿no? En esa Mm. construcción directa de la ciudad Claro, y que ese sería para mí como un bonito concepto como de seguridad, porque pues si los espacios son más habitados por las personas y están más apropiadas las personas del espacio, pues más lo van a sentir suyo y se va a sentir más, se van a sentir más cuidado porque pues hay más miradas y más gente como en esos espacios. Eso me parece muy chévere. Me gustaría que habláramos un poco de eso de las pacas digestoras. Ahí también se instalaron ¿ese proceso fue antes de las huertas o fue paralelo a ese ejercicio mm, de la siembra en los andenes y eso? llega un poquito después. Las pacas digestoras llegan al barrio Armenia en el 2019 y el proceso de siembra se detuvo a principios del 2019 por un tema ahí de legalidades. Y las pacas llegan en Bogotá, o pues llegan a Bogotá en 2018 y llegan en 2019 fuertemente porque digamos que lo sembrado anteriormente se empieza a reflejar. Como te cuento ya años atrás, se ven inquietados por generar esos espacios más bellos. También se había iniciado un proceso en el manejo de residuos, sobre todo los residuos sólidos que se pueden reciclar. ¿Sí? Y muchos vecinos se articularon con un proceso que se llama Centro Histórico de Recicladores, CENIS, y ellos iban a recoger cada 15 días el material que separaban. Muchas personas se unieron al proceso y cada 15 días le entregaban a don Oscar que iba en su carrita, ¿no?, de tracción humana a recoger lo que se hacía. Entonces digamos que ya había un proceso adelantado en el manejo de residuos sólidos reciclables, pero los orgánicos seguían siendo un poco difícil de tratar. Como ya había este antecedente de organización barrial, ya estaba precedido por las pacas, el circuito también existía, las dunadas y demás. En el 2019, que es cuando Guillermo Silva es invitado a Bogotá, Guillermo es el creador de las pacas digestoras, invitado creo que por tercera vez, lo trae a la Universidad del Rosario en el marco de un evento que se llamaba Tejiendo en Tierra Sana, por una mujer que es politóloga y que decide poner la academia y la política al servicio de transformaciones más humanas. Trae a Guillermo Silva a Bogotá y ubican 4 procesos en Bogotá que puedan ser como semillas de estos procesos. Y entre esos estaba el barrio Armenia. Entonces me Mm, contactan, digo, pues buenísimo, de una. Entonces Guillermo llega al barrio, hacemos la publicidad. Antes de eso ya habíamos hecho 2 pacas en el barrio. Su pupilo, David Villa, nos pusimos en contacto y nos enseñó, hicimos 2 pacas y fue como, podemos disponer nuestros residuos de una manera muy, muy sana. Entonces llega Guillermo y llega un montón de gente. Fue impresionante cómo la gente se enteró, llegaron como 100 personas. Guillermo mm, nos enseña a hacer las pacas y empiezan a hacerse cada 8 días sin parar. ¿Sí? De nuevo hay gente que no está tan de acuerdo, hay gente que está muy de acuerdo. Empiezan a surgir situaciones o voces de que están haciendo en el parque, que están echando basura, que las ratas, que bueno, digamos que son posibilidades de diálogo para poder sensibilizar un poco más y comprender que ante la dificultad pues hay que tener diálogos más cuidadosos, amorosos y persistir, no mm, en la lucha sino en el diálogo. Hasta el día de hoy no ha parado el ejercicio paquero. Cada 15 días se realizan pacas y esto ya no solamente en el barrio Armenia sino en Bogotá. El movimiento mm, está de una manera impresionante. Yo creo que más de unos 120 barrios realizan pacas ya en Bogotá, cada 8 o cada 15 días. mm, Más o menos 18 localidades ya están generando sus acciones autónomamente. mm. Y no sé,
yo creo que unas más de 1.500 toneladas se han sabido gestionar sanamente en estos 2 años. Incluso mira que cuando llega la pandemia, porque bueno, me voy a volver un poquito, algo muy bello que Dale. también sucede de la paca es el tejido comunitario que hay. ¿Sí? Porque no se trata de ir a pagarle a alguien o ir a darle a alguien para que ponga sus residuos en la paca, sino Mm, ven tú, dispones tus residuos, gestionamos el material, pisamos, la pasamos rico. Es más como invitarnos a hacernos cargo de nuestros residuos. Y empieza a haber una sensibilización tan fuerte que llega la pandemia y es como así que ya no podemos salir. mm, Y entonces, ¿qué vamos a hacer con los residuos? Porque ya yo no me sentía capaz de sacar eso a la basura. De hecho, yo tenía mi método de compostaje en la casa, ahí como experimental, había sido terrible, tuve mosca de la fruta por toda la casa, bueno, bien. Pero mucha gente ya estaba muy sensibilizada. Y fue un reto. Me decían, no, no podemos dejar de hacer esto. Yo no me siento capaz de mandar esto a doña Juana cuando ya sé lo que esto genera. Porque mm, había todo un mm, proceso pedagógico, ¿sí? Porque conversábamos, hablábamos, porque lo hacemos, cuál es el impacto. ¿En serio yo genero tanto residuo y hace tanto daño? Porque a veces mm, no lo mm, sabemos, ¿no? Como que uno sacaba la basura, pasa el camión y chao, se fue el problema, pero resulta que se lo estaba dejando a la naturaleza, a una comunidad, a una población, al río. Entonces, ahí empieza a haber otro reto de organización. Y fue muy, muy interesante. Dijimos, listo, pues, lo que vamos a hacer ahora es organizarnos por turnos. Y esto fue súper importante y fue como muy justo en su momento porque estaba llegando un poco de agotamiento por el equipo base que organizábamos los encuentros paqueros, porque ya empieza a llegar un punto en el que tú cada domingo tienes que dedicar 4 horas de tu domingo, desde las 8 de la mañana, llega un momento en el que uno se agota, claro. pero también porque se da cuenta que no está delegando, ¿sí? Entonces fue muy interesante porque como se generaron los turnos, entonces eran 20 minutos por cada turno y en cada turno se pueden encontrar máximo 3 personas. Entonces nos repartimos como que los que teníamos más experiencia con los que no, y también iba sucediendo un proceso de formación, por así decirlo, porque los que nos iban volviendo expertos y eso se multiplica. Y ese modelo empieza a aplicarse en otros barrios. En la Macarena también aplicaron otro súper chévere en donde escogían 2 personas cada domingo, o sea, se escogían de manera democrática, por así decirlo, que se encargaban de recibir los residuos y de hacer la paca y así se iban turnando, como siguiendo los protocolos. Y pues mira que eso hizo que no se detuviera el ejercicio paquero. Y hoy hay procesos que, si bien ya tienen un proceso de huerta adelantada, de manejo de residuos, han crecido otros que ahora tienen procesos de huerta gracias a introducir este método de descomposición de residuos, ¿no? Mm, Que decimos, descompone residuos y compone comunidades. Ese ha sido el lema que nos deja Guillermo Silva en medio de esto. Y hay algo muy potente allí y es lo que te decía ahorita, la cantidad de residuos que se han venido gestionando. Yo creo que superan las 1.500 toneladas en 2 años. mm, Y ok. si bien es un número bajito, sabiendo la cantidad de basura que llega al relleno, que son como 6.000 toneladas diarias, pero estamos hablando de una cantidad significativa gestionada por la ciudadanía, de manera autogestionada, dándole un golpe al capitalismo, porque el negocio que hay detrás de las basuras es increíble. Mm, Y esto también ha hecho que eh, ¿cómo decirlo?, se recuperen terrenos, se nutran más las tierras, se pueda generar un abono para los árboles. También están las pacas cacas, no sé si has escuchado hablar de la paca caca, que funciona no en todos los barrios. Es algo que sucedió, empezó en la Macarena y es muy chévere. Entonces, ante la cantidad, digamos, de popó de perritos en los ah, sí. parques, yo, venga, ¿y qué tal si la paca caca? Entonces, ¿qué es? Es lo mismo, es un molde de 1 metro por 1 metro, con material seco, y la invitación es que la persona lo recoja, igual como cuando hace, pero no con una bolsa, sino como con un papel o una pala, lo ponga en la paca, lo tapa con un poquito de pastico y lo deja ahí. Y hay un grupo de personas en el barrio o cerca del espacio que se turna para pisarlo cada cierto tiempo, porque el sistema funciona por compresión, ¿no? El éxito de este sistema es porque no hay aire adentro. Y esto también ha sido muy interesante. Ese abono pues queda para árboles, no para huertas, porque todavía requiere como un poco más de descomposición y asegurar que no vaya a afectar el alimento.
pero en sí ha sido un ejercicio que ha empoderado mucho a la ciudadanía y también le ha ayudado a reafirmar las acciones positivas que pueden hacer para aportar a una problemática que también genera. Que a veces Ujú. eso pasa, ¿no? Que hay un montón de problemáticas, por ejemplo, de consumo, de extracción, de basuras, que decimos, ah, es que esos problemas, pero pues si yo soy la que compro, si yo soy la que consumo, si yo soy la que provoco ese desecho o esa basura, pues también es mi problema, ¿no? Más responsabilidad, Mm, claro. Sí, lo exacto, que, la responsabilidad. como la capacidad de no responder y de cada vez. Una de las cosas que yo he visto también en estos espacios es que son ricos hacerlos también para los que se disfrutan. Es algo como muy divertido. Uno sabe que está haciendo un aporte, pero como que lo bello mucho es como el estar juntos con el otro, el compartir un rato, diferente pues al Exacto. espacio pues privado, eso como que me llena de gozo, escuchar un rato música con otros, que se arme un jam o que llegue uno, que llegue el otro y como que sin pensarlo se arma una fiesta. Eso de la fiesta es una de las cosas más importantes en la educación, el aula como un carnaval, lo pensábamos hace unos años en Manizales, el aula como un carnaval y el profesor como un poeta, como un artista, creando como ambientes así, para la fiesta, sí, la música es muy importante en esos espacios, con Sembrando Barrio era esencial mucho que hubiera bullerengue y uno veía al niño, los viejitos, la gente, en las gratiferias, un señor, venga, espérate que ya voy por la guitarra a la casa, otra señora traía brownies, otro traía esto, yo tengo esto y como que chévere, porque no era algo tan predeterminado, sino que era como un ambiente de estar en un espacio con algunos elementos por ahí, pero sin mucha direccionalidad y como que era como la diversidad de personas que se volvía eso, uf, muy chévere. Y, y extraño mucho esos espacios, claro, los espacios de ciudad. Después de la pandemia eso fue, y lo hablamos con un amigo hace unos días que estábamos hablando de cómo fue su infancia. Él decía, no, pues que una de las cosas, la escuela para él era ir a hacer los mandados a la mamá, que porque él se iba parando en partes y se iba quedando con amiguitos y que eso era toda una aventura en el barrio. Y luego contaba otras cosas y como que esas dinámicas de barrio en un mundo donde está, pues eso es una pregunta que uno se hace también, porque es que el mundo ahorita educativo está muy fascinado con el mundo virtual y los Ujú. maestros ahorita en las escuelas y la gente está agotada por las tecnologías. Y ese agotamiento no es solamente de los maestros, sino también el agotamiento de la propia democracia, porque pues nos damos cuenta de que habíamos sido diseñados como de unas maneras muy sutiles por un capitalismo que ya no está tanto como en lo que uno hace, sino como en la fragmentación de nuestras relaciones con el otro y con los amigos. Entonces, como que pescarse eso, uno lo había escuchado y uno sabía, pero darse cuenta ya cerca de las elecciones acá en Colombia, cerca de los procesos de una alza como de las posverdades, los algoritmos y como que se ha perdido la gestualidad del encuentro, del abrazo y eso no se puede perder porque pues en la fascinación de entrar a la educación virtual y a que los chicos pues creo que la educación va a tener un poco esa, pues tiene como esa perspectiva, pero hay que estar muy alertas porque no se nos puede perder la sensorialidad, el encuentro, eso forma mucho. Yo he estado mucho de profe con esto de la virtualidad y claro, he podido hacer algunas cosas, no puedo decir que todo sea negativo porque cosas también lindas han pasado, pero es un encuentro diferente. Y entonces, en esos encuentros, lo que yo me he empezado a darme cuenta es que más que uno enseñarle al otro, es como escuchar al otro. No sé qué. En una clase ahorita que estaba haciendo de La Paz, me decían, profe, pero estamos en el paro armado, queremos hablar de minería ilegal, de narcotráfico, de reclutamiento forzado, porque había un chico de Caldón y yo, bueno, como que dejé todo lo que traía para darle lugar y algunos estudiantes decían que fue la mejor clase. ¿Por qué? Porque se escucharon entre ellos, se contaron historias, tengo gente como de varias partes de Colombia, entonces hubo la oportunidad de intercambiar más libremente. Entonces se puede hacer en lo digital, pero Sin retrocediéndose duda. un poco como en el amor también, que uno como se corre un poquito para que la otra persona entre, o como darle el paso para que no sea uno siempre el protagonista, sino como que seamos todos los protagonistas, como si fuéramos una orquesta, como una big Claro. band, como una vaina donde no importa tu sonido, sino que todo. Entonces estaba pensando hace unos días como que la metáfora de la música y sería la de la democracia, porque sería como una musicalidad en los barrios,
en las comunidades, pero no se trata tanto qué hace uno, sino que como que todo va juntándose. Y eso es lo que he querido buscar en este programa, traer gente desde el feminismo, desde el arte, desde la filosofía, como a ver qué podemos tener en común y cómo podemos dar un paso. Y ahí te cuento un poco el sueño de estas conversaciones también, es que buscamos que en un futuro podamos encontrarnos un poquito ya no solamente tú y yo, sino otras personas y mirar a ver qué se nos puede ocurrir para ofrecerle a las futuras generaciones como posibilidades de pronto residencias o cursos en línea o espacios de formación sobre temas diversos que no lo estaban mostrando ni en las universidades, todavía están muy fragmentadas por arte, ciencia y pero no, como darles un espacio de encuentro para gente que quiera aprender y esos aprendizajes están ahí, están las herramientas, están de pronto algunas metodologías que, como tú contabas, se han venido haciendo en los barrios, otros tienen otras cosas más para el trabajo como espiritual, otros tienen el trabajo más del empoderamiento de las mujeres, otros les interesa la memoria histórica, otros los niños, otros no, personas mayores, y entre todos uno se pone a ver y ahí estaría en esencia la reconstrucción de la escuela. Ese sería como una escuela nómada, una escuela y que cada quien en su casa pues sea un aula, sea como un espacio donde pueda en algún momento tener 4 personas que quieran uno formarlo, pero entonces, y uno ir viajando de casa en casa, lo hacíamos mucho en Manizales, Pau, imagínate en eso de la minga y de la amistad, unas cosas muy bonitas también de mi vida comunitaria fueron una cosa que era como ir a la casa del otro y compartirle algo, un chocolate, pero había un pretexto también de compartir algo, una pieza propia, ya sea una escritura, una pintura o un video. Bueno, en ese tiempo no era mucho el video. Y era muy bonito porque era el gesto de invitar al otro y éramos como unos colibríes llevando como el polen de casa en casa y era bellísimo. También en los barrios se hacían noches temáticas por países de Latinoamérica, entonces había una noche como de Brasil, otra de Chile y tan, entonces como que alguien se encargaba de la curaduría musical y se armaban pequeñas fiestas en los barrios para conectar a América Latina a través de la fiesta y de pronto intervenciones así momentáneas los sábados, y eso fue también un espacio que para mí fue una escuela bastante grande. Y los procesos también de reunión de jóvenes en Manizales también como que me formaron mucho. Yo creo que hace parte de mi escuela, pues todos esos colectivos en ese tiempo estábamos muy interesados en el performance y en hacer como intervenciones en los espacios públicos a través como de acciones simbólicas. Y acá en Bogotá llego y como que te conozco a ti, a Catalina Villamizar, a Dayana, y empezamos también en el 2012 como a generar unos espacios de agricultura urbana, de economías en las calles, y fue también un espacio muy bonito, muy bonito. También alcanzamos a ir a otros barrios y esas experiencias son como las escuelas, las aulas vivas, las nuevas institucionalidades. Quiere decir, no es algo como tan difícil lo que estamos haciendo, sino que ya están la misma gente de Tierra de Sueños que también las invité a conversar, también un espacio que ellos también tratan de dar un espacio para niños y familias como a través del arte. Y bueno, son como esa conciencia que en el budismo hablan del interser o la interdependencia, y estamos todos tejidos ahí muy finamente. Uno medio voltea para un lado y esa persona conoce a otro, y otro, y otro. Entonces, como que ese fortalecimiento de ese tejido es la posibilidad de construir esa democracia y de construir esos procesos de amistad que en estos días, pues, pasada la pandemia que nos dejó también muy desconectados del otro, como que volvemos otra vez yo como que me siento en una segunda adolescencia, como la que estaba en Manizales, como que en ese Sí, entusiasmo, pero ya con una conciencia un poco más pausada de las emociones, de también no del afán, sino también sí. del caminar un poco más pausado por esos procesos, pero con la conciencia siempre como del niño, con la conciencia siempre del joven que quiere romper límites y con la conciencia pues adulta que nos da ya pues saber sufrido, digámoslo, tener como dificultades en la vida, que también eso forma montones, las desilusiones, los momentos de la enfermedad o de estas cosas que la pandemia nos recuerda también, esa fragilidad de lo que significamos como seres humanos y de la relatividad de todo lo que somos, porque pues sabemos que a todos nos espera como la muerte, ¿cierto? Y es algo como que tan natural, y a veces como son muchos los afanes y muchas las cosas que hacemos para tapar ese momento, ¿cierto? Y esa que creo que como país me ha hecho mucho reflexionar estos días en medio de esta campaña Mm. política, pues, y en esta transición que
se viene como país, mucho hablar sobre eso del inconsciente, de la sombra, porque estamos muy polarizados en posiciones y cuando ponemos de pronto temas más profundos, por ejemplo la muerte, o cuando los estudiantes quieren hablar de cosas como el conflicto armado, que son grandes temas, no podemos como maestros o en espacios educativos como hacerlos de la misma manera, sino que nos toca que empezar a sentir más eso, no como una información. Leí sobre ya un problema y lo superé, sino como cómo me conecto yo desde mi corazón, desde mi cuerpo con esas realidades, con los falsos positivos. Y cuando yo ya siente y de pronto podemos llorar incluso también y hacerle el duelo a muchas de las cosas que como sociedad no le hemos alcanzado a hacer tanto el trabajo terapéutico de transformación, pues nos vamos quedando también como con esos pesos inconscientes. Entonces, en ese peso se ve pues manifestado también en muchas patologías en la sociedad. Uno prende el televisor y que acosos sexuales en los colegios, bullying allí, suicidios, y es un tema también que me ha invitado mucho este tiempo como maestro a tocar esos temas difíciles en las aulas, porque no nos tienen que estar hablando de la célula y de tal de contenidos otra vez, sino de que ya hay ya desde los niños más pequeños, ¿cierto? Desde todas las personas podemos empezar a escuchar, a mirar, a no llenar tanto el espacio para que pasen cosas, sino como antes sacar cosas del espacio. Recuerdo un poco ya para darte la voz también a ti, ir conversando, un escrito en el Masnaví de Rumi sobre dos grupos de artistas que estaban como en un torneo, el que hiciera la obra más bonita. Y unos se encargaron de pintar y de hacer un mundo de cosas y atiborraron de pintura y ta. Y otros lo que hicieron, los que estaban al lado, no me acuerdo de qué país era el otro grupo, lo que hizo fue limpiar todo y todo quedó tan bonito que la obra de los que estaban al lado se podía ver reflejado en su espacio. Entonces, como que ese gesto de abrir espacio para que el otro resplandezca en su belleza, en su bondad, en su amor profundo por la vida, se puede generar sin mucha parafernalia, solamente como en una disposición también de la escenografía, del ambiente, de la musiquita, ¿cierto? Que es la manera como los maestros y los ciudadanos hacemos magia, ¿no? Es como poner unos elementos ahí y ya dejar que la fiesta continúe. Entonces, ese gesto de los artistas fue como algo que después de la pandemia me dejó como un poco el vaciamiento, entrar en espacios más no de vacuidad, que hablan mucho en el budismo, crear un espacio como en blanco, donde la gente se sienta tranquila, segura, no lo juzguen por lo que hace, sino que le celebren también como su propia particularidad, que cada quien ponga la pregunta. Y me he dado cuenta de que ahí se hacen las mejores, dicen los estudiantes, suceden las mejores clases, no cuando hay esa necesidad de llenar tanto el profe, el protagonismo de los espacios. Entonces, como que lo he visto como una potencialidad y me ha hecho un poco como eso, como retroceder, hacer un poco más de silencio, buscar una manera más serena de asumir ese acto de la pedagogía que a veces, como te digo, impide que florezcan las cosas, como hacer que ese Sí, jardín florezca. pues ya está todo como tan escrito, tan dicho, Mm, sin abrirle el espacio a esas cosas que pueden surgir. Lo leo un poco como desde esa horizontalidad, ¿no? Como lo que mencionabas ahorita, ¿no? Que no es uno como el que ya se las sabe todas. mm, Y esto es lo que vamos a hacer, sino cómo se le da la oportunidad a través de la emoción que trae un estudiante o la historia o experiencia que vivió una mm, emoción. Mañana pueden desatarse un montón de cosas, pues que requieren de eso, de un diálogo, ¿no? Es lo que mencionabas ahorita, a veces como estuvimos o hemos estado inconscientes de lo que somos con el otro, ¿sí? Como esa mm, máscara social en donde voy caminando por la ciudad y no me entero qué pasa con el otro, ni siquiera sonrío, ¿no? mm, Y uno hace el ejercicio de que cuando uno provoca una sonrisa, si sea una persona que no conozco, te responde. Hay mm. una cosa, hay una empatía orgánica y el que no se queda como con la curiosidad, ¿será que me estaba sonriendo? ¿No? Y esos Sí, pequeños gestos, sí, que hay personas que uno lo mira como, está loca, pero ya generas ahí el vínculo. sí, un vínculo, pero también una inquietud, ¿no? Como una duda de, ¿en serio puedo relacionarme? Y mira que eso pasa con los niños también. Hay una ingenuidad, una inocencia del niño que tiene menos dificultades de relacionarse que ya cuando uno es adulto con una cantidad de prejuicios establecidos. Mira que los niños, no todos, pero la mayoría no tienen filtro. Y si no le caes bien, pues no le caes bien. Pero como uno le Sincero. dice, pero no me diga eso porque no.
Entonces ya empieza uno a ponerles como un deber ser del comportamiento social. Y no se trata de que sea malo o bueno, que uno le caiga o no le caiga bien. ¿Sí? Somos seres que nos vamos relacionando y nos vamos puliendo en la vida. Sí. Y como padres y seres humanos, a veces lo que hacemos es transmitirles a ellos esos miedos o esos prejuicios, evitando que haya un desarrollo de su personalidad o más normal, ¿no? Un día me pasó personalmente con una señora que quiso venir a saludar a mi hijo y él no quería. Una persona desconocida, ay, chiquito, ajá, lo miraba así como con los ojos abiertos y la señora me mira como, yo no lo voy a obligar, o sea, Claro. por algo, no le dije eso, no, como, sé que por algo no lo está haciendo, no lo voy a cuestionar, de pronto no se siente bien, no se siente intimidado, no se siente incómodo, o que venga chiquito, pues no. También a veces hay como un sentido de apropiación de que ay, yo de adulto le voy a coger los cachetes al niño. Espera, Mm. vamos a ver un poquito de intimidad. Pero sí, de nuevo, esa horizontalidad en las clases, y ahorita tú que lo mencionas como en ese ámbito universitario, era una de las cosas que a mí me cuestionaban un poco los profes en primera infancia. Yo rompía con el espacio, yo decía, no puedo dar una, o no me siento bien dando una clase, una experiencia, con los niños que se están dando la espalda unos a otros. Claro. Para mí es importante que se observen. Entonces, lo primero que hacíamos al llegar al salón en un momento de clase era, se rompen filas, ¿sí? Mm. Hacíamos un círculo, nos sentábamos en el piso, generábamos otra disposición en el espacio para vernos y ya desde ese ejercicio reconocer. Y bueno, ahorita también escuchándote, creo que la pandemia nos deja también un montón de reflexiones y ¿Cómo fue tu algo que, experiencia? Mm. El aprendizaje que deja todo esto. pues mira que yo como que no me la creía. Decía, ¿en Mm. serio? ¿Nos vamos a tener que encerrar? ¿Qué es esto? Esto es muy loco, ¿no? El mismo hecho de usar el tapabocas, ¿no? Mm. Reconocer el rostro al otro, tener que taparse en el rostro. Pero también hubo algo que empezó a surgir y es el sentirnos vulnerables. O sea, nos dimos cuenta de la vulnerabilidad en la que realmente existíamos y que no estábamos tan conscientes o no lo queríamos ver. Y cuando uno se da cuenta de que quizás uno tiene ciertos privilegios, puedes no tener un montón de lujos, pero tienes unos privilegios. Tienes una alimentación, tienes una casa, tienes un hermano, hijo, con los que te ves y te relacionas. Cuando uno se empieza a dar cuenta que hay personas solas en los apartamentos, que hay personas que no tienen con qué comprar comida, que, sí, que se enfrentan a situaciones difíciles, quizás no en todas, no sé si en todas las personas, porque lo hablo muy desde lo que viví personalmente, surge como un ejercicio de empatía por Mm. el otro aunque no lo conozca. Recuerdo que en el barrio lo que hicimos fue como, bueno, identificamos que están pasando estas cosas. Hay banderas rojas, hay personas que no tienen medicamentos, hay personas que no tienen comida, ¿qué vamos a hacer? Sabemos que está pasando esto, ¿qué vamos a hacer? Fue como no armemos comités, entonces tratamos de organizarnos para poder hacerle un poquito de seguimiento a estas personas que necesitaban cosas, tratar de Mm. gestionar medicamentos. Y lo que hicimos también que nos funcionó mucho en un tiempo porque también era agotador, ir a gestionar alimentos en supermercados que quisieran hacer donaciones para luego preparar los alimentos, armar paquetes y Mm. entregarlos a las personas que los necesitaran. Pero pues para esto no basta una persona, ¿no? Se necesita un equipo de 5 o 6 personas porque toca ir a recogerlo, luego traerlo, le entregan a uno el bulto, entonces tienes que seleccionar las cosas buenas, limpiarlas, empaquetarlas o bueno, disponerlas en un lugar para repartir, luego repartirlo. Y algunas llegaban ya muy en estado maduro, entonces tocaba o cocinarlas. Entonces había un equipo de cocina. Entonces se preparaban las frutas que estaban ya muy maduras para convertirlas en mermelada y las que estaban las que eran verduras, entonces salsas o cositas así, precocidas. Una experiencia muy bonita, de todas formas agotadora, porque emocionalmente fue un momento muy fuerte. O sea, Claro. entrar a hacer conciencia de que te ibas a quedar encerrado, con mi hijo fue como, y ahora el colegio, ¿no? El colegio, Mm. no hay colegio, entonces eres mamá, eres profesora, pero además tienes que preparar, tienes que limpiar, fue un momento difícil de adaptación. Recuerdo en un momento que el cole Adán estaba funcionando por medio de guías, nos mandaban guías al correo de los papás para que las desarrolláramos, no había como esa interacción.
dije, no, me va a chiflar. O sea, Mm, no puedo tampoco hasta ahí. O sea, a mí me encanta hacer eso, pero cuando hay otras obligaciones, pues es más difícil. claro. Entonces fue como toda una reacomodación interesante. Pero mira que vuelvo un poco como a las pacas y me permitió tener un respiro y un encuentro social así sea chiquito. Creo que era muy importante. Y esa interacción social, lo que tú decías, o sea, ese abrazarnos, ese vernos Sí, definitivamente nos forma como claro. sociedad. Ya los niños, eso era algo muy preocupante. Muchos niños duraron casi 2 años en la virtualidad. Uy, Y ahorita los ese docentes lo están respiro, resintiendo. Yo he escuchado mucho que está difícil, pues, lo que tiene que ver como con la regulación de los niños, porque parece que se desregularon. Es que uno, cuando no se ve con el otro, no se desregula. El sistema sí, nervioso, claro, somos seres gregarios, necesitamos a lo otro siempre, desde las sociedades de cazadoras y recolectores, eso andaban en combo y total. nunca hemos estado así. Y eso me ha hecho mucho reflexionar. Hay un programa que hablamos con una chica que está en un proyecto hermoso con las cárceles y los colegios, donde está buscando desde el arte buscar que estas historias de los niños se conecten con las de las personas más traumatizadas de la sociedad y hicieron unos corazones en yeso en las aulas para que fueran pintadas por los presos de la Picota y la Modelo. Hacen coreografías en el colegio, pero entonces también la están haciendo en el Buen Pastor y están buscando crear como aulas de la empatía porque eso fue lo que nos dejó también el recuerdo de la pandemia, es eso, de que podemos crear en nuestros espacios educativos espacios donde florezca más la empatía. Recuerdo que como profe hicimos unas cosas muy bonitas también con adultos mayores, estaban ellos solos en las casas, entonces como Ujú, ven, ellos vamos a acercarnos, vamos a buscar que ellos nos envíen unos audios por WhatsApp para hacérselos escuchar a los niños en los colegios a través de las historias orales que ellos tienen de su memoria como niños. Entonces era muy chévere porque el adulto haciendo el programa, mandándoselo, esos gestos como de cartas audiovisuales, de cartas sonoras, de cosas que nos conectan con la realidad de los otros. Este ujú, grupo nos hablaba de eso y yo decía, qué maravilla, porque eso a mí me surgió muy naturalmente en la pandemia. Yo de qué trabajos quiero dejar, pues trabajos que fomenten la empatía, que fomenten esa conexión con el otro, que generen una conversación. Particularmente ese grupo, de esa chica la conocí por el ejercicio de los estudiantes que hicieron el ejercicio de hacer una conversación, porque como yo las estoy haciendo y yo sé que producen también buena salud mental, alegría de encontrarse con el otro, así el otro esté muy lejos, pero darse uno el tiempo de hablar, porque nos quedamos fue compartiendo estados en redes y no, eso no puede ser la comunicación. La comunicación es hablar, escucharse, saber ujú. del otro, hablar de nuestros mundos interiores, volver a relacionarnos más profundamente. Y eso es lo que está invitando mucho a hacerlo en la escuela, de una manera muy bonita y hay mucha receptividad. Cierto que además que son tiempos difíciles, también todos hay como un resquicio de nuestra humanidad que nos queda, a pesar de todo lo que ha pasado, que todavía nos deja otra vez como ahí puede florecer otra vez la vida y puede florecer otra vez el encuentro. Son como, porque no, es como con los restos de lo que va quedando ahí en la de humanidad, porque sabemos que esa humanidad también pues, se ha visto afectada, que la guerra allí, acá, todo el tema de mucho ruido a nivel social, necesitamos como parar toda esa cortina de información que está muy bien, pero la verdad estaba generando más confusión que realmente comunicación y listo, está muy bien, puedan seguir, pero acá esto ya empieza una nueva internet, es lo que estamos también haciendo con estos programas, como los nuevos Ujú, noticieros, los canales ujú. comunitarios, empezar a tejer esa semilla así para que ya después me vaya a dar más ganas de ir a verte, más ganas de ir a ver al otro, ¿cierto? Ya Sí, pasamos y dejamos la pantalla como un primer conector, pero para otra vez a hacer como la arañita, a volver a sí, tejernos sí. ahí. Esa es como la metáfora bonita, Pau. Mm. Oye, un poquito, bueno, un poquito no, yo siento que a mí me quedó una cosa del año pasado en medio de la manifestación, por ejemplo. Uf, Yo no podía acompañar como tal en ese momento, pero sentía una necesidad de algo. Y alguien me dijo, si usted está cerca del computador en ese momento, visibilice, informe. Si necesitamos que esto que está pasando llegue a todo el lado. Y lo menciono ahorita porque una de las cosas que estaba pensando ahorita, y es, no sé si has leído en alguna vez a Harari, este personaje como joven, sí, sí, eh, lo he escuchado un historiador, sí. sí, menciona algo muy interesante en un libro que se llama El siglo XXI.
¿Cómo va a enfrentarse el ser humano ante las nuevas tecnologías que están avanzando, sí o sí? ¿Cómo puede uno llegar a entender qué va a pasar, pero al mismo tiempo a prepararse y generar estrategias para que la sociabilidad no se pierda, porque eso es fundamental, ¿sí? Y cómo pueden llegar a reemplazarse ciertos trabajos maquinarios que son como muy repetitivos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando allí? Que eso nos está demostrando que el ser humano se ha venido preparando para hacer ejercicios muy mecánicos, muy autómatas, y ha dejado de cultivar lo social, lo científico, ¿sí? Que es lo Mm, que realmente viene saliendo de esa emoción. Y lo pensaba ahora en estos días, era como esa quizás posibilidad de reconstrucción que se nos está brindando la humanidad en medio de tanta crisis. Porque sí, mm, estamos en un momento de una crisis loquísima, o sea, como que venimos de hace años, ¿no? Pero este ah. año ha sido muy fuerte, sí, ha sido muy fuerte. No sé si quizás lo esté sintiendo más fuerte por lo que está pasando en Colombia, pero asimismo, pese a lo que está pasando ahorita en Colombia, como toda esa polarización, no sé si es como una percepción o una intuición, pero siento que mucha gente está queriendo pensar más críticamente y cuestionarse de una manera como más, sí, más directa, más concreta su Mm, postura ante la vida y lo que viene a hacer en la vida. Y como que cuando una persona lo hace, otra se siente acompañada y empiezan a crecer un poco mm, como esas masas, ¿no? Esas masas críticas y en general lo que ha pasado con los jóvenes adolescentes jóvenes, ¿no? Que han dicho un momento, no más. Y siento que un poco de eso también tiene que ver, uno, como quizás los contextos en los que los jóvenes se han venido formando y que se han dado cuenta de que hay situaciones que sí o sí hay que mejorar. mm, También siento que los medios de información han ayudado, los alternativos e independientes, ¿no? Un poco a difundir verdades que estaban un poco ocultas, mm, ¿sí? Y que ha hecho como esa necesidad de empoderar a la gente para retomar sus acciones. Pero de nuevo, esa posibilidad de sentirse en equipo, ¿no? Creo que esa manada ha estado creciendo y pues no sabemos cuánto tiempo le queda a esta humanidad en este mundo, ¿no? Como que a veces no somos conscientes de lo mm. quizás insignificantes que somos ante un macrocosmos gigante, ¿no? Pero puede ser una oportunidad muy bonita para poder llegar por lo menos iniciar una transformación, una reconstrucción, eh, que además es necesaria, ¿no? Creo que es Sí. necesario empezar a instalar lo que está pasando ahora, lo que hemos hablado ahora. ¿Cuáles son esos nuevos formos? Desde todo lo que hemos venido construyendo, viviendo, aprendiendo. ¿Cuáles son Bueno, esos nuevos formos? como ya vamos, se va cerrando como el tiempo, me gustaría que fuéramos redondeando nuestra conversa. Bueno, preguntándote de pronto algo que quieras compartir, algunas prácticas, sigues haciendo las mermeladas tan ricas que hacías, ¿no? ¿En qué andas ahora? Algunas Um, prácticas que quieras compartirle a las personas que pues han escuchado este relato tuyo y que podamos sí, como una manera ya no de abrir más, porque seguro van a haber muchos más temas que pueden ir surgiendo, pero más como para ir ya redondando nuestra conversación, siempre muy contento y con mucha gratitud, digámoslo, para ti, por haber participado, por estar ahí siempre. Hola, perrino. Estar siempre ahí como conectada con las cosas, con la vida. Saludes también a Dan. Espero que esté muy claro bien que sí. también, que estés allá gozándote la vida en esa casa. Y bueno, Pau, pues no sé qué quieras como para darle un cierre a nuestra conversa. Yo pues de todas maneras sigo muy atento de lo que podamos, digámoslo, a futuro construir juntos, que hace parte pues también de la iniciativa, de que este sea como la primer puntada de algo que vamos a ir tejiendo con mucha más comodidad de aquí, de ahora en adelante. Entonces, te agradezco mucho tu participación. A ti, Anu, por la invitación. En serio que muy rico haber podido compartir la palabra ahorita con vos y como esas reflexiones y construcciones súper bonitas, interesantes y nutren nuevamente. No dejé las mermeladas hace un tiempo, ahora preparo ghee. Una de las Mm, cosas que también he estado haciendo ahora es sembrando, tengo una huertita medicinal, entonces hago ghee con plantas, ujú, mm, ghee con ajo, orégano, romero, miel, está haciendo una cosa muy bonita. Y mm, digamos que prácticas que podría yo recomendar a las personas, pues uno es escucharse, escuchar mucho lo que adentro dice, ¿no? Como que la intuición, de pronto más allá de la intuición es esa emoción interna que me está diciendo cosas que siento, percibo y que a veces me da, o porque no sé cómo, no las sé manifestar o explorar. Seguir siendo genuino, sí, y genuina, sí, sin necesidad de sentirse con la necesidad de
de querer ser otra o otro, ¿sí? Mm. Sino como poder ser tú mismo, tú misma. Nunca dejar atrás los talentos, lo que te apasiona, lo que llama Mm. adentro, que traes para aportar. Y bueno, pues nada, sembrar. Creo que sembrar en todo el buen sentido de la palabra, sembrar sonrisas, sembrar abrazos, sembrar miradas, inquietudes, plantas, Mm. lo que sientas. Bueno, muchas gracias.